A finales de 1962, la música en Reino Unido estaría por entrar en una nueva fase, intentando destruir el panorama que vivía Reino Unido en su entonces. Por una parte, unos jóvenes Mick Jagger y Keith Richards estrecharon lazos gracias a los discos que tenían en Cheese Records y renovaron su amistad gracias a un concierto en Alexis Corner. También The Pretty Things estaban dando sus primeros pasos en Kent, mientras que en el sureste de Londres empezarían a surgir excelentes músicos como Eric Clapton y Eric Burdon, los cuales emprenderían su ascenso a la fama. La pregunta era, ¿qué podía pasar con un joven de 16 años que solo sabía tocar el saxofón como David Jones? Mientras músicos como Eric Clapton empezaron a entrar en la fama, el joven David no era más que un niño popular del salón, que solo destacaba por sus pantalones ajustados y por su cabello rubio. En su momento, David seguía siendo telonero de la banda Conrads. La banda había sacado al bajista Dave Crock, mientras que dentro de una enorme discusión, George Underwood terminó siendo expulsado de la banda. Underwood fue educado. Simplemente dejó su guitarra con el amplificador y se fue como era siempre en su personalidad. Por primera vez, Underwood sufrió las consecuencias de estar dentro de la industria musical. Después de la salida de Crock y Underwood del grupo, los Conrads trajeron un nuevo baterista llamado David Hetfield, que parecía un profesional comparado con el resto de los Conrads. Al inicio, se pensaba que David se sentiría incómodo con la salida de su mejor amigo, pero no fue así. Hetfield se había criado en Chisholm, Hertfordshire, donde había conocido en la secundaria a Harry Webb, que más tarde sería famoso por convertirse en Cliff Richard. Hetfield había alardeado de que Cliff Richard lo había buscado como baterista, y tras ver un anuncio en la tienda de discos de Furlock, donde trabajaba David Jones, tanto el guitarrista de Conrads Navy Wills como David decidieron traerlo a la banda. Al final, aquella relación entre David y Hetfield se convertiría en una relación de amor y odio, donde se pelearían por conseguir los conciertos y el decoro de los escenarios. Al final, con el pasar de los años, Hetfield se dio cuenta que aquel saxofonista rubio con el cabello corto de 15 años era la persona más ambiciosa que había conocido. David, con el paso del tiempo, se convirtió en el mejor amigo de Hetfield. Sin embargo, le costó un principio llevarse con él, principalmente porque David estaba cada día más adelantado dentro de la industria musical en comparación a los demás miembros de los Conrads. Para finales del 62 y principios del 63, tanto David como Hetfield empezaron a dejar sus responsabilidades. Se suponía que David tenía que estudiar para un examen para poder entrar a la universidad, mientras que su compañero Hetfield debía trabajar como administrador. El grupo ensayaba tanto en una iglesia ubicada en Bromley al punto que fueron expulsados. Esto debido a las quejas que recibieron por el ruido que hacían y tuvieron que mudarse a un húmedo edificio prefabricado un poco más lejos. Al poco tiempo, los Conrads tocaban casi todos los fines de semana en pequeños locales y pubs en el sureste de Londres. También la banda iba cambiando de integrantes. Por un lado, un nuevo bajista llamado Rocky Sahan y un nuevo cantante Roger Ferris se unieron a la banda, mientras que Hetfield trajo a su novia Stella Patton y a su hermana Christine para hacer los coros. A pesar de que David tenía muy buenas ideas y nuevos diseños de ropa para la banda, parecía que los demás miembros no estaban convencidos con las ideas de David. En parte, como decía Hetfield, aquello era normal, ya que eran un total de 7 miembros. A las pocas semanas de Hetfield unirse al grupo, The Conrads sería una audición para ver al productor John Meek, un homosexual conocido por producir a varios artistas de rock and roll de su momento. Mick también era conocido por tener fama de obsesionarse con algunos de los músicos jóvenes que pasaban en su estudio. Sin embargo, durante la sesión de los Conrads se mantuvo hosco y poco comunicativo, indiferente ante su mejor base, una versión comercial de Mockingbird. Mick archivó aquella canción ñoña y mediocre que cantaban los Conrads en una de sus famosas cajas de mudanzas llena de material rechazado. El único que parecía mostrarse interesado era David, quien habló por 2 horas con Mick. Sin embargo, al final los Conrads se fueron del estudio.
principalmente porque eran conscientes de que no eran originales y lo único que cantaban eran covers. A pesar de que David aconsejó a la banda crear sus propias canciones, los Conrads ignoraron sus palabras y siguieron haciendo covers, ya que la gente les parecía gustar al grupo solo cuando tocaban aquellas canciones. De todas formas, puede que la sesión no haya sido una pérdida de tiempo. Davy Jones crearía una nueva canción llamada Telstar, una parodia extravagante y mística, basado en un famoso lanzamiento espacial. El segundo fracaso fue más duro de aceptar. Los Conrads viajarían al programa Ready Steady Win, que era un concurso de talentos, el cual más tarde tendría una secuela llamada Ready Steady Go. La banda empezaría a tocar varias canciones. Todo el público se estaba burlando y riendo de ellos. El ganador del concurso al final fue The True Beats, quien estaba siendo dirigido por Peter Frampton, uno de los mayores rivales de Davy Jones, quien estudiaba en el mismo colegio. Esto terminó dejando en ridículo a The Conrads y en especial a Davy Jones. Con el orgullo tirado por los suelos, Davy sintió que su nombre no era especial, por lo que decidió cambiarlo por Davy J. También le pidió a Neville que le pusiera música a sus letras. Una de esas canciones que Davy J había escrito era I Never Dreamed. La pieza, inspirada en una oscura noticia de un accidente en tren y una melodía influenciada de The Tremolos, se abrió paso entre las canciones de sus conciertos, junto a las predecibles versiones de Chris Montez, The Shadows y The Beatles. A medida que logró cambiar las canciones, Davy también empezó a llamar la atención en los directos. La banda había fracasado 2 veces, pero como suelen decir, la tercera es la vencida. En ese momento, Bob Knight, un empresario de Bromley, consiguió que su amigo Eric Easton se interesara por el grupo. Easton en su momento era el manager de los Rolling Stones, quienes estaban a punto de entrar a la fama. A los pocos días, los Conrads se pasaron por su oficina en Oxford Street y fueron presentados por Brian Epstein, y gracias a Easton lograron su tercera oportunidad, una sesión de prueba para Decca, sello de los Rolling Stones, el 30 de agosto de 1963. Aprendiendo de los errores del pasado, la banda decidió mostrar sus propias canciones. Una de ellas era I Never Dreamed. Sin embargo, su primera sesión fue un desastre. Hetfield en su momento estaba lleno de nervios, y si eso fuera poco, las canciones ni se merecían que les pusieran playback. Cuando Decca anunció que no estaba interesado en la banda, David decidió dejar el grupo. En su momento, David empezaría a hablar con George Underwood, en este caso, porque tanto el uno como el otro estaban interesados en formar su propia banda. Para su momento, David se la estaba pasando ensayando y estando en tiendas de discos. Sin embargo, la realidad de David era bastante mala. David había suspendido todas sus asignaturas excepto arte. Su madre no quería que siguiera dedicándose a la música, esto en especial porque a David no le interesaba el colegio. Sin embargo, el que parecía apoyarlo en convertirse en una estrella musical era su padre Haywood. Al final, David dejó el colegio para dedicarse a trabajar y gracias a su profesor Howard Frampton consiguió un trabajo como mensajero. Aquel trabajo de maquetar en la agencia de correos le había dado una visión sobre el diseño y el marketing, al punto de decir que la industria publicitaria ha sido la fuerza más importante junto con el rock and roll, el cual lo ha influido y le daría la imagen que es. A pesar de sus palabras, David odiaba su trabajo y le parecía aburrido. Sin embargo, tampoco le atraía la idea de morirse de hambre. Aunque no le gustaba su trabajo, tenía un jefe bastante chiflado llamado Ian, quien era fan del blues y rock and roll. Ian solía enviar a David a una tienda de discos llamada Double para dejar varios recados. También era conocido porque Eric Clapton solía comprar discos en dicho lugar. Sin embargo, un día Ian le dijo que se fuera a la sección de música country de los vinilos y que encontrara a John Lee Hooker. Pero de todos esos vinilos encontró el sencillo debut de Bob Dylan. Gracias a Bob Dylan, David decide formar una nueva banda con Underwood llamada The Hooker Brothers. The Hooker Brothers lanzaría 2 nuevas canciones, una llamada House of the Rising Sun, que era un cover de Bob Dylan, y otra llamada Tupelo. Entusiasmados con su nueva banda, traerían un baterista llamado Viv Andrews y pasarían a hacer conciertos bajo el nombre de The Hooker Brothers. How many roads must a man walk down
before. The poor people was worried. En la etapa de los Hooker Brothers fue cuando David se le empezaba a reconocer como artista y donde los halagos empezaban a llegar. La mayor parte de conciertos los tocaban en Brummel Club y era banda de apoyo de un jazzista llamado Mike Cotton. Sin embargo, lo que no sabían era que Reino Unido estarían a punto de entrar a una nueva evolución en la historia de la música. Para 1963, los Rolling Stones lanzarían el sencillo I Wanna Be Your Man, el cual alcanzaría el puesto 20 en las listas de Reino Unido, y como resultado de los Stones, dos nuevas bandas saldrían. Por un lado estaban The Yardbirds, cuyo integrante Dick Taylor había tocado con Keith Richards en la primera formación de los Stones, y The Pretty Things, una banda de Bromley que era conocida por Dorothy Bass, quien era compañera del colegio de David y novia de George Underwood. Con el presentimiento de que estaban a punto de dar el salto, David y George redoblaron sus esfuerzos para formar un grupo completo. Fue David el que localizó un anuncio en Melody Maker de un grupo de Fulham que buscaba cantante. El nombre del grupo era The King Bees y estaba influenciado por el blues de artistas como Howlin' Wolf o Elmore James. Dicha banda estaba conformada por Roger Black en la guitarra, Dave Howard en el bajo y Robert Allen en la batería. Poco después se uniría David y George para endurecerlos. El nombre de la banda está inspirada de una banda de blues llamada Slim Harper, la cual tenía una canción llamada I'm a King Bee. Well, I'm a king bee, buzzing around your eye. Dorothy Bass era fanática de The King Bees. De hecho, también conocía a David muy bien. Decía que era una persona que sabía demasiado de música y que trataba de innovarse. Cuando David dejó The Conrads, aprendió una cosa. Aquella cosa era descubrir nueva música. Eso era la clave del éxito para él. De hecho, cuando tocaron The House of the Rising Sun de Bob Dylan, decidieron agregarle batería, ya que sabían que estaría un paso más adelante de las demás bandas. Lamentablemente, había otra banda en su momento que tuvo éxito con la canción de Bob Dylan, llamada The Animals. La diferencia con The Animals y David era que The Animals estuvieron día tras noche tocando la canción, mientras que David en su momento intentaba seguir el camino más fácil y el menos duro. A pesar de que David fue el que asumió el papel de cantante, se mantenía reacio muchas veces a cantar. En el escenario, David no poseía la fanfarronería de contemporáneos suyos como Mick Jagger o Phil May. Sin embargo, fuera del escenario tenía un talento natural que era el de ser un embaucador. Además, contaba con la ayuda de su padre, que a esas alturas llevaba casi una década trabajando en las relaciones públicas y que era consciente de que un embaucador aprecia a otro embaucador. Por ello, la carta que le ayudó a conseguir su sencillo debut se hizo más famosa que el propio sencillo. La historia cuenta que los padres de David eran muy distanciados con él. De hecho, su madre, como mencioné antes, estaba harta de sus aspiraciones como músico. Sin embargo, su padre se parecía mucho a su hijo al punto de que David imitaba hasta su forma de fumar. Su padre lo ayudaría a promocionar a su banda, donde prepararon un discurso. Gracias a la labia de su padre y David unida, aunque exagerada y ridícula según Underwood, fue como David dio un empujón enorme como artista. Para finales de 1963, David, luego de ver un programa de un presentador que vendía lavadoras y lavavajillas, se inspiró para dar un discurso que le serviría frente al público, el cual sería hecho por su padre. El discurso decía: "Si es usted capaz de vender mi grupo igual que vende lavadoras, tendrá el éxito en sus manos". George Underwood, molesto con aquella carta hecha por su padre, le dijo que no la publicara. Esto en especial porque sabía que ya Brian Epstein había hecho esto con los Beatles antes. Sin embargo, David le dijo que confiara en él y al final no se equivocó. Todas las personas se creyeron aquella carta. Al final, el presentador del programa que vendía lavadoras le pasó la carta al manager Les Cohn. Con el truco de la carta, Cohn le envió una carta a David diciéndole que lo llamara. Sucedía que Cohn no era cualquier persona. Había contratado a Dick James, quien era el editor de The Beatles, la estrella de cine Doris Day y futuros magnates de la música como Mickey Most y Shel Talmy. También desempeñó un papel importante en la carrera de bandas como The Shadows, Clodagh Rogers y The Bachelors.
Más tarde, sería una figura clave del fichaje de Mark Bolan. Le habían pedido a Kon que echara un vistazo a The King Bees para comprobar si merecía la pena contratarlos con poco dinero. Al final la banda llegó a tocar en el apartamento de Les Kon, donde Kon se convertiría en manager de la banda. Sin embargo, su debut terminó siendo un desastre. Su concierto en la fiesta del Jack Club despertó la mirada llena de reproches y odio hacia el grupo. Cuando se había presentado primero una banda llamada The Naturals, quienes versionaban canciones de The Beatles, The King Bees abrió el telón con la canción Got My Mojo Working. Sin embargo, eso fue más que suficiente para que Bloom, quien fue el que invitó a The King Bees a la fiesta por la buena relación que tenía con Kon, le pidiera que sacara al grupo del local. Esto provocó que David se pusiera a llorar, aunque Les le había dicho que no se preocupara, ya que había impresionado a alguien y ese alguien era él. Al siguiente día, Kon le dio un contrato a un David de 17 años para convertirse en su representación artística. También le pidió a sus padres que firmaran parte del contrato. Tras firmar el contrato, aquel manager, quien había hecho contacto con Doris Day y el editor de The Beatles, le prometió a sus padres que su hijo David Jones se convertiría muy pronto en una gran estrella y que muy pronto tendría también un nuevo álbum. La actitud de David en su momento era la misma que la de otro chico joven, quien Les Kon descubriría, llamado Mark Field, quien todavía no se había convertido en Mark Bolan. De hecho, tanto David como Mark solían fanfarronear el uno al otro con soñar en ser grandes estrellas de rock. Para 1964, Les programaría los primeros conciertos para The King Bees. El primero de estos sería en The Roundhouse. Luego de eso, Les los llevó a la editorial Dick James Music para lanzar lo que sería su primer sencillo, Louie Louie Go Home, que anteriormente había ya publicado Dick James Music, según revela Underwood. A nosotros simplemente nos dieron el sencillo y nos dijeron que nos la aprendiéramos. Además, Underwood comenta que a partir de ahí, The King Bees trabajaría en la cara B del sencillo, Little Lisa Jane, un cover de Will Smith en la que modificaron la letra y a la que añadieron una melodía de guitarra tomada de Smokestack Lightning de Howlin' Wolf. Hey, little girl, won't you tell me your name? Little Liza Jane, if I love you, baby. Oh, smokestack lightning. Shine. Dicha cara B, según Underwood, fue hecha en casa de su madre, donde duraron 15 minutos haciéndola. La grabación de la canción fue rápida. De hecho, Les empezaría a ver la seguridad que tenía David en sí mismo. Sin embargo, no sería en esta canción donde veríamos al mejor David. En Little Lisa Jane se terminó eliminando toda la energía del éxito de Will Smith, y si la canción original era sencilla, la versión de The King Bees era trillada. La voz de David era terriblemente impersonal, como la de un aspirante John Lennon con un falso acento londinense. El sencillo sonaba exactamente a lo que era, un intento apresurado de aprovechar el éxito creciente del blues. Kon tuvo que utilizar todos sus recursos solo para lograr que Decca publicase sencillo, que salió en el resucitado sello Vacation. Sin embargo, el sello no le veía ninguna posibilidad al sencillo. Les, quien no echaba su brazo a torcer, llamó a todas las radios que conocía para que el sencillo fuera lanzado. Al final, la prensa en las radios lanzó un comunicado, el cual decía: disco lleno de energía que presenta los dotes vocales ilimitados de David Jones. El problema era que el comunicado no mencionaba a los demás miembros de The King Bees. También resultó que le dieron vuelta al sencillo poniendo a Little Lisa Jane donde cantaba David en el lado A. Si eso fuera poco, el grupo se asombró cuando se dieron cuenta que los créditos de la composición de la canción se le atribuía a Les Kon. Irónicamente, la manipulación de los créditos impidió que Dick James Music, famosa propietaria de las canciones de los Beatles, se asegurase también una opción sobre futuras canciones de David Bowie. Luego de la publicación del sencillo, el grupo iría a Rediffusion, sitio donde David fue humillado cuando tocaba para los Conrads. Esto para volver nuevamente al programa Ready Steady Go. La actuación de The King Bees transcurrió en medio de una oleada de emoción y luego cayó en el olvido. Durante los días posteriores, David y George disfrutaron de una fama temporal, con sus nuevos trajes y con más actuaciones.
pero al sentarse en el bar Wimpy de Bromley South con el Melody Maker de la semana en las manos, se dieron cuenta de que Little Lisa Jane no iba a alterar las listas de éxitos. Para George Underwood, el lanzamiento de Lisa Jane fue un logro por sí mismo. Sin embargo, para David, que llevaba menos de un año cantando, cuya voz era mediocre y que todavía no había escrito ni una canción en solitario, aquello no era suficiente. Antes del lanzamiento del sencillo, ya se había barajado la posibilidad de que David y George formasen parte de otros grupos, pero George se quedó de piedra con la manera en que su viejo amigo del colegio se marchó. David era una persona ambiciosa, se había dado cuenta de que artistas como Neil Young habían hecho lo mismo de todos modos. Si algo no funciona, ¿para qué seguir con ello si no sirve? Con 17 años, David era un cantante de segunda, pero ya daba muestras de poseer una ambición de primera. Para George, estar en un grupo era una pasión que compartías con tus amigos. Descubrir que David tenía unas prioridades muy distintas fue un duro golpe. Igual de duro resultó ver lo poco arrepentido que se mostraba su compañero de grupo. El egoísmo de David era alegre, instintivo, casi infantil por la ausencia de mala voluntad. George fue uno de los primeros, aunque no el último, que escuchó el principio que lo guiaba. Número 1, colega.